Te voy a decir algo que puede incomodarte. La pobreza no te está persiguiendo, tú la estás tolerando. Recuerdo cuando vivía entre dos culturas, viendo cómo en un mismo barrio unos progresaban y otros no. No era el país, no era el gobierno, no era la suerte. Era disciplina, era orden, era mentalidad. Vi hombres con menos recursos que tú levantarse a las 5 de la mañana sin que nadie los obligara. Y vi hombres con más oportunidades desperdiciarlas por comodidad. La pregunta no es si puedes salir de la pobreza. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar de justificarla? La pobreza no empieza en el bolsillo, empieza en la mentalidad tolerante. Y cuando digo tolerante, no hablo de paciencia, hablo de permisividad contigo mismo. Hablo de esa voz interna que dice, no es tan grave, mañana empiezo, por ahora sí está bien. Esa voz es peligrosa porque no grita, susurra. Y lo que susurra termina construyendo tu realidad. Crecí viendo dos formas de enfrentar la vida. En una cultura aprendí que la disciplina era una obligación diaria, no una opción emocional. En la otra vi talento, creatividad y potencial, pero también una enorme tolerancia al desorden. Personas brillantes que llegaban tarde, que improvisaban todo, que dejaban para después lo importante. Y después decían que el problema era la economía. No, el problema era lo que aceptaban como normal. La pobreza comienza cuando aceptas pequeños descuidos, como si no importaran. Cuando toleras no saber cuánto gastas. Cuando toleras llegar justo a fin de mes. Cuando toleras deudas pequeñas porque no son graves. Cuando toleras perder 2 horas diarias en distracciones. Nada de eso parece dramático. Pero acumulado durante años, se convierte en una estructura sólida de escasez. Te pongo un ejemplo práctico. 2 personas ganan lo mismo. Una decide registrar cada gasto durante 6 meses, aunque le incomode. Ajusta, elimina lo innecesario, aprende a decir no. La otra sigue diciendo, yo soy malo para los números, y no revisa nada. Después de un año, sus realidades financieras son distintas. No por suerte, por estándares. Uno dejó de tolerar el desorden, el otro lo justificó. He visto hombres con pocos recursos avanzar más rápido que otros con mayores ingresos. La diferencia, no toleraban la mediocridad personal. Si se equivocaban, corregían. Si fallaban, ajustaban. No se explicaban demasiado. Actuaban. La mentalidad tolerante, en cambio, siempre encuentra razones elegantes para no cambiar. Así está el país. No hay oportunidades. Todos estamos igual. Y puede que algo de eso sea cierto, pero ninguna de esas frases mejora tu situación. La tolerancia baja tu estándar sin que te des cuenta. Hoy aceptas un pequeño desorden. Mañana aceptas una pequeña deuda. Después aceptas un pequeño incumplimiento. Y cuando quieres reaccionar, tu identidad ya se acostumbró a vivir por debajo de tu potencial. El problema no es el dinero que falta, es el carácter que se relajó. Cuando decides eliminar la pobreza, lo primero que tienes que eliminar es la permisividad contigo mismo. Dejar de aceptar lo que sabes que no está bien. Levantarte a la hora que dijiste. Cumplir el presupuesto que definiste. Terminar lo que empezaste. No porque alguien te vigile, sino porque decidiste respetarte. El día que dejas de tolerar la vida que te mantiene pequeño, la pobreza empieza a quedarse sin espacio en tu mente. Disciplina supera motivación. Y quiero que entiendas esto profundamente, porque muchos viven esperando sentirse inspirados para comenzar, esperando ese impulso emocional que los haga levantarse temprano, ahorrar, estudiar, trabajar más duro. Pero la motivación es inestable. Hoy está alta, mañana desaparece. Si tu progreso depende de cómo te sientes, tu avance será tan inestable como tus emociones. Recuerdo cuando era joven y veía cómo en Japón la gente no hablaba tanto de motivación. No necesitaban estar animados para cumplir, simplemente lo hacían. El tren pasa a la hora exacta, no porque
el conductor esté motivado, sino porque hay un sistema y una disciplina que no depende del ánimo. En cambio, en otros contextos veía algo diferente, ¿no? Mucho entusiasmo al principio, grandes declaraciones, promesas fuertes y después abandono silencioso. No por falta de talento, sino por falta de estructura. La motivación es un buen inicio, pero es un pésimo jefe. Te hace empezar, pero no te mantiene. La disciplina, en cambio, es silenciosa. No necesita aplausos, no necesita emoción, solo necesita decisión repetida. Te pongo un ejemplo práctico. 2 personas quieren mejorar su situación financiera. Una espera a tener ganas de estudiar una nueva habilidad después del trabajo. Si está cansada, lo deja para mañana. Si tuvo un mal día, lo pospone. La otra decidió que estudiará 1 hora diaria sin importar cómo se sienta. Algunos días estará cansada. Otros días no tendrá ánimo, pero cumple. Después de 1 año, la diferencia es enorme. No por inteligencia, por consistencia. Yo mismo he tenido días sin ganas de seguir, días en los que el cansancio pesa y el reconocimiento no llega, pero entendí algo muy temprano. Si solo actúo cuando me siento fuerte, estoy construyendo una vida débil, porque la vida no siempre se siente bien. La disciplina es hacer lo correcto, incluso cuando no es agradable. La pobreza se alimenta de decisiones emocionales. Hoy me lo merezco. Hoy no quiero pensar en eso. Hoy descanso. Y el problema no es un día. El problema es el patrón. Cuando cada emoción tiene permiso para decidir por ti, tu futuro queda a merced de tu estado de ánimo. La disciplina cambia esa dinámica. Define reglas claras antes de que aparezca la emoción. Si dijiste que ahorrarás el 20%, lo haces aunque tengas un impulso de gastar. Si dijiste que te levantarás a las 5, lo haces aunque la cama esté cómoda. No porque seas rígido, sino porque decidiste que tu futuro vale más que tu comodidad momentánea. He visto personas con menos recursos que prosperan porque son disciplinadas, y he visto personas con más oportunidades que fracasan porque viven dependiendo de inspiración constante. La disciplina no es castigo, es estructura, y la estructura libera. Te quita el debate interno diario. Ya no preguntas, ¿lo hago o no? Simplemente cumples. Cuando la disciplina se vuelve parte de tu identidad, la pobreza pierde fuerza, porque ya no negocias contigo mismo cada mañana. Ya no dependes de aplausos. Ya no necesitas sentirte motivado para actuar. La motivación te impulsa un momento, la disciplina te transforma una vida. La pobreza se alimenta de comodidad inmediata, no de grandes errores, no de decisiones catastróficas. Se alimenta de pequeños permisos diarios que parecen inofensivos, 5 minutos más en la cama. Un gasto que no es tan grande, una conversación difícil que decides posponer, un curso que empiezas la próxima semana. Nada de eso parece grave, pero repetido durante años, construye una vida estancada. La comodidad inmediata es atractiva porque elimina tensión en el momento, te hace sentir bien ahora. El problema es que casi siempre compromete algo del futuro, y cuando eliges alivio constante sobre progreso sostenido, estás entrenando a tu mente para evitar el crecimiento. Recuerdo cuando observaba diferencias culturales muy claras. En algunos lugares la gente se preparaba con anticipación, hacía fila con orden, respetaba procesos, aunque fueran incómodos. En otros se buscaba el atajo, el camino más fácil, la solución rápida. A corto plazo parecía más práctico. A largo plazo generaba desorden, retrasos y pérdida de oportunidades. Esa pequeña diferencia en cómo se enfrenta la incomodidad diaria termina marcando décadas. Te doy un ejemplo concreto. Supongamos que recibes un ingreso extra. Tienes 2 opciones: usarlo para reducir una deuda o gastarlo en algo que deseas hace tiempo. La deuda no se siente urgente, el deseo sí. La compra te da satisfacción inmediata, la reducción de deuda te da tranquilidad futura. Si constantemente eliges la satisfacción inmediata, tu cerebro aprende que el placer presente es prioridad. Y así, poco a poco, el margen desaparece. La pobreza no siempre es falta de esfuerzo. Muchas personas trabajan duro, pero fuera de su horario productivo eligen comodidad constante.
Terminan el día y dicen, merezco desconectarme. Y desconectarse no es el problema. El problema es cuando la desconexión se vuelve rutina descontrolada, horas de entretenimiento, cero aprendizaje, meses de consumo, cero inversión en habilidades, años de distracción, cero avance estructural. La comodidad inmediata también se ve en decisiones invisibles. Evitar revisar tus números porque incomoda. No pedir un aumento porque genera nervios. No empezar ese proyecto porque no te sientes listo. Cada evitación protege tu tranquilidad hoy, pero debilita tu posición mañana. Yo mismo he sentido esa tentación. Hay días en los que sería más fácil no exigirme, no prepararme, no estudiar, no organizar. Pero entendí algo. Cada vez que cedo a la comodidad sin criterio, estoy reforzando una identidad frágil. Y una identidad frágil no sostiene prosperidad. La incomodidad bien elegida es crecimiento. Levantarte temprano cuando nadie te obliga. Decir no cuando todos dicen sí. Ahorrar cuando podrías gastar. Practicar cuando nadie te ve. Esa incomodidad no destruye tu vida, la fortalece. Es como un músculo. Al principio duele, después te sostiene. La pobreza prospera donde la comodidad manda, donde el impulso decide, donde el presente domina al futuro. Pero cuando comienzas a preguntarte antes de cada decisión, ¿esto me acerca o me alivia?, algo cambia. Empiezas a elegir con conciencia. Y el día que eliges progreso sobre comodidad, aunque nadie lo note, la pobreza empieza a debilitarse. No es cuánto ganas, es cómo administras lo que recibes. Esta frase incomoda porque rompe una excusa muy popular. Si yo ganara más, mi vida cambiaría. Tal vez mejoraría un poco, sí, pero no cambiaría de fondo si tu manera de manejar el dinero sigue siendo la misma. He visto personas duplicar sus ingresos y mantener exactamente el mismo nivel de estrés. Más dinero, pero también más gastos. Más ingresos, pero también más deudas. ¿Qué pasó? No cambió la mentalidad, solo cambió la cantidad. Y cuando la mentalidad no se transforma, el dinero simplemente amplifica el desorden. En una ocasión hablé con un hombre que decía que su problema era el salario. Decía que con ese ingreso era imposible ahorrar. Le pedí que durante un mes anotara absolutamente todo lo que gastaba, todo. Desde el café hasta las suscripciones automáticas que ya ni recordaba. Al final del mes estaba sorprendido. No porque ganara poco, sino porque nunca había observado sus decisiones. Había pequeñas fugas constantes, nada dramático por separado, pero juntas eran suficientes para impedir cualquier avance. Administrar no es solo dividir números, es definir prioridades antes de que el impulso aparezca. Es decidir por adelantado qué porcentaje se ahorra, qué se invierte, qué se usa para vivir. Cuando no decides tú, decide la emoción del momento. Y la emoción casi siempre favorece el consumo inmediato. Recuerdo algo que aprendí observando culturas diferentes. En algunos contextos, aunque el ingreso no fuera alto, había orden. Se respetaba el presupuesto como si fuera una regla básica de vida. No se trataba de avaricia, sino de coherencia. En otros lugares, con mayores ingresos promedio, predominaba la improvisación. El dinero entraba y salía sin dirección clara. No era cuestión de cantidad, era cuestión de estructura. Te doy un ejemplo práctico. 2 personas reciben un aumento. Una mantiene su estilo de vida igual y utiliza el excedente para reducir deudas o invertir en una habilidad nueva. La otra aumenta inmediatamente su nivel de gasto. Cambia de teléfono, aumenta salidas, adquiere nuevas cuotas. Después de un año, una tiene mayor libertad financiera, la otra tiene mayor presión. Ambas ganaron lo mismo, pero administraron diferente. Administrar bien el dinero también es aprender a posponer. No todo lo que puedes comprar, debes comprarlo ahora. La capacidad de esperar es una de las habilidades financieras más poderosas que existen. Cuando aprendes a diferenciar entre necesidad real
y deseo momentáneo, empiezas a tomar decisiones con claridad. Yo mismo he tenido que practicar esa disciplina. No siempre es agradable. A veces significa decir no cuando otros dicen sí. A veces implica vivir por debajo de lo que podrías aparentar. Pero entendí que el orden financiero no limita, libera. Cuando sabes exactamente hacia dónde va tu dinero, la ansiedad disminuye. No porque tengas mucho, sino porque tienes control. El dinero mal administrado genera caos incluso en abundancia. El dinero bien administrado crea estabilidad incluso en escasez. Por eso no se trata primero de ganar más. Se trata de aprender a gobernar lo que ya está en tus manos. Porque el problema no es el tamaño de tu ingreso, es el tamaño de tu criterio al usarlo. Eleva tu estándar interno, no tus excusas externas. Porque mientras tu energía esté enfocada en explicar por qué no puedes, nunca la usarás para convertirte en alguien que sí puede. Es fácil encontrar razones. La economía está difícil, el mercado está saturado, la competencia es injusta, la familia no apoya, el pasado fue complicado. Algunas de esas cosas pueden ser reales, no las niego. Pero cuando conviertes esas realidades en el centro de tu discurso interno, tu estándar baja sin que lo notes. Empiezas a exigirte menos porque las circunstancias no ayudan. Recuerdo algo que me marcó profundamente al crecer entre culturas distintas. En un entorno escuchaba constantemente justificaciones, así somos, aquí todo es complicado, con contactos es más fácil. En el otro entorno la conversación era distinta. No se negaban las dificultades, pero la pregunta dominante era ¿qué debo mejorar yo? No era un discurso romántico, era práctico. Si llegabas tarde, no era culpa del tráfico, era falta de previsión. Si fallabas, corregías, sin drama. El estándar interno es la línea invisible que define lo que aceptas de ti mismo. Si tu estándar es bajo, cualquier esfuerzo parece suficiente. Si tu estándar es alto, incluso cuando cumples, buscas mejorar. Y esa diferencia, sostenida en el tiempo, transforma resultados. Te pongo un ejemplo sencillo. 2 personas pierden una oportunidad laboral. Una dice, es que no tengo suerte. La otra se pregunta, ¿qué habilidad me faltó? La primera, protege su ego. La segunda, eleva su estándar. Meses después, la diferencia se nota. No porque la vida haya sido más justa con uno, sino porque uno decidió exigirse más que justificarse. Elevar tu estándar no significa volverte rígido o perfeccionista obsesivo. Significa definir claramente qué ya no está permitido en tu vida. No está permitido llegar tarde. No está permitido gastar sin registrar. No está permitido prometer y no cumplir. No está permitido abandonar lo que empiezas. Cuando esas reglas internas se vuelven firmes, tu identidad comienza a cambiar. Las excusas externas tranquilizan momentáneamente, pero debilitan tu carácter. Te hacen sentir comprendido, pero no transformado. El estándar interno, en cambio, incomoda. Te obliga a mirar tus fallas. Te obliga a aceptar que puedes hacerlo mejor. Pero esa incomodidad es crecimiento. He visto personas con contextos difíciles avanzar más que otras con mayores ventajas. La diferencia, no negociaban con su propio nivel de exigencia. No esperaban que el entorno mejorara para mejorar ellos. Ajustaban su actitud primero. Y esa coherencia terminaba generando oportunidades. Cuando elevas tu estándar interno, cambian tus decisiones diarias. Empiezas a preparar mejor tus reuniones, a cuidar más tu tiempo, a respetar tu presupuesto, a terminar lo que empiezas, no porque alguien te esté evaluando, sino porque tú decidiste que tu vida merece mayor nivel. El entorno puede influir, pero tu estándar determina tu respuesta. Y la respuesta repetida crea tu destino financiero. Porque el día que dejas de explicarte y comienzas a exigirte, la pobreza empieza a quedarse sin argumentos. Tu tiempo es tu primer capital. Antes de preocuparte por cuánto dinero entra o sale, pregúntate, ¿cómo estás usando las horas que tienes? Porque mientras desperdicias tu tiempo,
el dinero que puedas ganar nunca alcanzará. Es el recurso que más rápido se va y el que menos vuelve. Cada minuto que pasa sin un propósito definido es una oportunidad que desaparece para siempre. Recuerdo cuando trabajaba en proyectos personales mientras estudiaba y vivía con limitaciones. Mis amigos dormían hasta tarde, veían televisión, pasaban horas en redes sociales. Yo también sentía la tentación, pero entendí que esas horas eran mi activo más valioso. Una hora invertida en aprender algo nuevo, practicar una habilidad o avanzar en un proyecto tenía más retorno que cualquier ingreso inmediato. Esa decisión diaria repetida durante meses fue la que empezó a cambiar mi camino financiero. Muchos hombres creen que el tiempo es abundante, que habrá otro día para empezar, otro mes para corregir errores, otra oportunidad para crecer. Y ahí está la trampa. La comodidad diaria roba horas sin que lo notes. Las distracciones se acumulan. Los mensajes, las urgencias ajenas, las reuniones innecesarias, el entretenimiento sin límite, todo consume bloques de tiempo que podrían invertirse en crear valor real, y cuando al fin quieres actuar, ya no queda energía, enfoque ni claridad. Lo que distingue a quienes salen de la pobreza no es necesariamente talento o suerte, sino la manera en que gestionan cada hora. No esperan motivación, crean agenda, no dependen de ánimo, crean rutina. Aprenden a priorizar lo importante sobre lo urgente, a decir no sin culpa, a proteger las horas más claras de su día para construir algo propio. Porque el tiempo que no proteges, alguien más lo aprovecha a tu costa y la vida financiera se resiente. Te doy un ejemplo concreto. Cuando decidí aprender una habilidad que me permitiría aumentar mis ingresos, no fue fácil. Tenía trabajo, responsabilidades y distracciones constantes. Cada día elegí levantarme más temprano, cerrar el teléfono, apagar notificaciones y concentrarme en esas horas iniciales del día. Al principio, cada sacrificio dolía, pero con el tiempo, esas horas acumuladas generaron resultados que ningún aumento de salario habría dado por sí solo. Invertir tiempo en algo que te vuelve más valioso es diferente a trabajar más horas. Es estratégico. No se trata de estar ocupado, sino de estar enfocado. Cada bloque que dedicas a aprender, planear, practicar o crear se multiplica. Cada hora malgastada no regresa. Cuando entiendes que tu tiempo es tu primer capital, tus decisiones cambian. Comienzas a decir no a lo que no aporta. Comienzas a valorar cada momento. Comienzas a construir estructuras que sostienen tu esfuerzo aunque el ánimo baje. Porque el dinero puede ir y venir, pero el tiempo perdido nunca vuelve. El día que empiezas a invertir tu tiempo con la misma seriedad que invertirías dinero, aunque tus ingresos aún sean modestos, tu vida empieza a cambiar. Vuélvete difícil de reemplazar. Porque en el mundo financiero el dinero sigue al valor, no al esfuerzo. Puedes trabajar 10 horas al día, hacer lo mismo que todos los demás y aún así no avanzar. Es incómodo decirlo, pero es verdad. Si cualquiera puede hacer lo que tú haces, cualquiera puede ganar lo que tú ganas. Y esa es la trampa que mantiene a tantos hombres atrapados en la pobreza. Confunden actividad con progreso. Recuerdo cuando empecé en mi primer empleo serio. Hacía muchas cosas, estaba ocupado, cumplía con todo lo que me pedían, pero al final del mes mis ingresos no reflejaban ese esfuerzo. Observé a mis colegas más especializados. Uno que dominaba un software que pocos conocían, otro que podía resolver problemas complejos sin supervisión, alguien que sabía negociar y comunicar sus ideas de manera que generaba resultados. Ellos tenían algo que yo no, eran difíciles de reemplazar, y esa diferencia, aunque parecía invisible al principio, se traducía en seguridad, oportunidades y mayores ingresos. Ser difícil de reemplazar no significa hacerlo todo solo, ni cargar con responsabilidades que no te corresponden. Significa construir habilidades, conocimientos y competencias que pocas personas dominan. Habilidades que generan valor real y tangible que el mercado reconoce y recompensa. Aprender algo complejo, persistir mientras otros buscan atajos,
practicar sin que haya aplausos inmediatos. Todo eso crea tu singularidad. Muchos hombres trabajan duro, sí, pero en cosas que no importan. Prefieren lo cómodo, lo conocido, lo fácil de replicar. Y aquí está la verdad dura. El mercado no paga esfuerzo genérico. Paga resultados que pocos pueden entregar. Por eso, la verdadera salida de la pobreza exige elegir una habilidad difícil y comprometerse con ella incluso cuando el retorno no es inmediato. Puede ser aprender a programar, vender, liderar equipos, analizar datos, diseñar sistemas, comunicar con impacto. Lo importante es que sea demandada, escasa y compleja. Yo mismo pasé noches estudiando, practicando y fallando. Muchas veces parecía que no avanzaba, que era más fácil rendirse, pero entendí que cada hora invertida me hacía menos reemplazable. Cada avance, por pequeño que fuera, se sumaba y empezaba a crear una barrera invisible. Si alguien más intentaba ocupar mi lugar, no podría. Ese valor me permitió negociar mejores condiciones, tener más oportunidades y sobre todo sentir que el control de mi vida estaba en mis manos. Construir competencia real requiere tolerar la incomodidad. La gratificación es lenta, no instantánea. Mientras otros buscan resultados rápidos, tú estás invirtiendo en algo que crece y se multiplica con el tiempo. Esa paciencia, esa insistencia es lo que separa a los que permanecen atrapados en la mediocridad de los que logran estabilidad y libertad financiera. El día que decides que tu valor no es negociable, que tu reemplazabilidad disminuye con cada esfuerzo consciente, dejas de perseguir dinero y empiezas a traerlo como consecuencia natural de tu capacidad. Porque el dinero sigue a quien se vuelve indispensable, a quien nadie puede sustituir fácilmente, a quien ha construido algo que pocos pueden ofrecer. Piensa en décadas, no en semanas. La mayoría de los hombres viven como si la vida fuera una serie de semanas aisladas, reaccionando a lo urgente, buscando alivio inmediato y creyendo que los resultados rápidos son el camino al éxito. Gastan, trabajan y deciden como si el futuro no existiera y luego se sorprenden de que nada cambie. Yo mismo caí en esa trampa muchas veces. Recuerdo mis primeros intentos de emprender. Emocionado por una idea, esperaba que un mes de esfuerzo diera resultados gigantescos. Cuando no llegaban, me frustraba y buscaba otra distracción. Ese ciclo de cortoplacismo mantiene a la mayoría atrapada. El problema no es trabajar poco o mal, es pensar en corto plazo. El cerebro, acostumbrado a sobrevivir semana a semana, no construye riqueza, construye estrés y ansiedad. Cada gasto impulsivo, cada atajo, cada decisión de alivio inmediato se acumula y define tu futuro más de lo que imaginas. Aprendí que para eliminar la pobreza, primero debía aprender a ver más lejos, a proyectar mis acciones en años, no en días. Esto no es teoría, es práctica diaria. Cuando empecé a planear en décadas, todo cambió. Comencé a preguntarme, si sigo haciendo esto durante 5 o 10 años, ¿dónde estaré? Esa simple pregunta cambia la percepción de cada acción diaria. El ocio dejó de ser un refugio cómodo y pasó a ser tiempo que podía invertir en aprendizaje o crecimiento. Las pequeñas decisiones financieras dejaron de ser inofensivas y se convirtieron en bloques que construyen o destruyen un futuro. Cada hora estudiando una habilidad, cada ahorro sistemático, cada hábito disciplinado comenzó a sumar. Un ejemplo práctico. Ahorraba poco al principio, pero decidí proyectarlo a 10 años con interés compuesto. Cada peso dejado de gastar en comodidad inmediata se convirtió en una herramienta que en el futuro podría abrir oportunidades que antes parecían imposibles. Aprendí que pensar en semanas solo te mantiene en el ciclo de reacción. Pensar en décadas te permite diseñar tu vida paso a paso, con claridad y dirección. El pensamiento a largo plazo también cambia tu tolerancia a la incomodidad. Lo que duele hoy deja de sentirse como sacrificio, porque sabes que es inversión. Dormir menos 1 hora para estudiar, renunciar a gastos innecesarios, entrenarte en una habilidad difícil, soportar la incomodidad de un plan de ahorro, todo comienza a tener sentido.
Y cuando tus decisiones diarias están alineadas con un objetivo de décadas, los resultados llegan más estables, más profundos y duraderos. He aprendido que la paciencia no es esperar sin actuar, sino trabajar todos los días con la certeza de que el efecto no será inmediato. La verdadera libertad financiera, la eliminación de la pobreza, no ocurre de golpe ni por suerte. Ocurre porque cada día construyes bloques que en conjunto forman un camino sólido, y ese camino es lo que sostiene tu vida, sin importar las crisis o las tentaciones momentáneas. El día que empiezas a vivir con la visión de décadas, cada decisión se vuelve coherente. Cada sacrificio, cada inversión de tiempo y esfuerzo, cada renuncia a la comodidad inmediata se traduce en progreso real y tangible. La pobreza deja de dictar el ritmo y tú comienzas a caminar en una dirección que con disciplina y constancia no permite retrocesos. Deja de explicar tu situación y empieza a corregirla. La mayoría de los hombres que permanecen en la pobreza pasan más tiempo buscando justificaciones que tomando acción. Culpan al gobierno, la economía, su familia, la mala suerte, incluso su educación. Yo también caí en esa trampa al principio. Recuerdo un periodo en que me sentaba, revisaba mis finanzas y encontraba excusas para cada error. No puedo ahorrar porque los precios subieron. No puedo invertir porque todavía no gano lo suficiente. Si tuviera alguien que me guiara, todo sería diferente. Cada excusa aliviaba momentáneamente mi conciencia, pero no cambiaba nada. Lo que aprendí es que explicar demasiado se convierte en una forma sofisticada de paralizarse. Mientras buscas justificación, tu acción se detiene. La explicación te hace sentir que estás haciendo algo, pero en realidad solo estás alimentando la ilusión de control. La pobreza se sostiene en esa ilusión. Cuanto más tiempo dedicas a justificar, menos tiempo dedicas a corregir. Y esa es la diferencia clave entre los que permanecen atrapados y los que salen adelante. La corrección requiere honestidad brutal contigo mismo. Sentarte, mirar tus números reales, tus hábitos de gasto, tus decisiones repetidas y aceptar que eres responsable de lo que ha sucedido, aunque no hayas elegido todas las circunstancias. Recuerdo cuando finalmente hice eso, me senté con una hoja de cálculo, registré cada gasto del mes, cada deuda, cada ingreso. Al principio dolió ver la realidad sin suavizarla, pero ese dolor fue liberador. Era incómodo, sí, pero al mismo tiempo me dio un mapa claro de lo que necesitaba cambiar. El cambio comienza con asumir lo que depende de ti y dejar de culpar a factores externos. Cuando aceptas responsabilidad total, recuperas poder. Cada acción deja de depender de permiso o circunstancias externas y empieza a depender de tu decisión consciente. Ese cambio mental es invisible para otros, pero transforma todo tu comportamiento financiero. Comienzas a priorizar, a planificar, a invertir, a ahorrar y a trabajar con propósito. Incluso los errores se convierten en información, no en excusa. Un ejemplo práctico. En mis primeros proyectos esperaba que las condiciones fueran perfectas. La falta de recursos, contactos o apoyo eran mis excusas constantes, hasta que decidí ignorarlas y actuar con lo que tenía. Cada pequeña acción coherente generaba resultados. Y con el tiempo, la acumulación de esas acciones superó cualquier limitación que antes justificaba. Aprendí que esperar circunstancias ideales es perder tiempo. Actuar con lo que tienes hoy es lo que genera progreso real. El momento que dejas de explicarte y comienzas a corregir tu rumbo, la pobreza pierde un aliado poderoso, tu autoengaño. Cada excusa que eliminas, cada hábito que ajustas, cada responsabilidad que asumes construye una trayectoria distinta. La acción consciente reemplaza la justificación y la corrección sostenida reemplaza la queja. El día que decides que tu situación es tu responsabilidad práctica, aunque el mundo no sea justo ni perfecto, empiezas a mover tu vida en la dirección correcta. No se trata de castigo, se trata de poder. La pobreza deja de tener lugar cuando decides corregir lo que antes solo explicabas. Haz que tu disciplina se convierta en identidad. La mayoría de los hombres creen que basta con motivación para cambiar su situación financiera,
Pero la motivación es frágil, viene y va con el ánimo, con el cansancio, con los problemas del día. Yo también lo aprendí de la manera difícil. Recuerdo los primeros meses de esfuerzo en mi carrera. Cada mañana me obligaba a levantarme temprano, a estudiar, a practicar, a trabajar más de lo que me apetecía, pero mientras mi motivación estaba alta, parecía fácil. Cuando llegaban los días malos, los días de desánimo, las semanas agotadoras, me descubrí saltando tareas, justificando retrasos, cayendo de nuevo en hábitos antiguos. Eso me enseñó una verdad fundamental. La disciplina no puede depender de cómo te sientes hoy. Si tu conducta está sujeta a tu estado emocional, estás condenado a la inestabilidad. La disciplina solo se vuelve efectiva cuando deja de ser algo externo y se convierte en parte de quién eres. Cuando decides que ciertas acciones no son negociables, que ciertos hábitos son tu estándar, que ciertas rutinas definen tu día sin importar tu ánimo, entonces la disciplina deja de ser un esfuerzo y se convierte en tu identidad. Un ejemplo claro de esto en mi vida fue el hábito de leer y estudiar todos los días, incluso cuando no tenía ganas. Al principio me forzaba. Cada día era una lucha mental, pero después de meses, leer y aprender se volvió algo automático, una extensión de mí mismo. No me preguntaba si quería hacerlo, lo hacía porque eso era lo que yo hacía. Mi identidad estaba alineada con mis hábitos. Y ese cambio hizo que otras áreas de mi vida siguieran la misma dirección. Ahorro, trabajo, inversión, relación con el dinero. Todo empezó a fluir porque la disciplina ya no era un castigo, era mi forma de vivir. Cuando tu disciplina se convierte en identidad, los resultados dejan de depender de la motivación y comienzan a depender de tu consistencia. Las pequeñas acciones repetidas, incluso cuando no tienes ganas, acumulan efecto con el tiempo. Cada mañana que decides entrenarte, estudiar, trabajar, ahorrar, incluso en silencio, aunque nadie lo note, estás fortaleciendo no solo tu habilidad o tu cuenta bancaria, sino tu carácter. Y el carácter es lo que sostiene la riqueza y elimina la pobreza a largo plazo. Otro ejemplo, en mi trabajo había tareas incómodas que nadie quería hacer. Al principio las evitaba porque eran duras y aburridas. Pero un día decidí que mi estándar no negociaba evitar incomodidades. Me obligué a hacerlas todos los días y con el tiempo mi reputación y mis resultados comenzaron a crecer. La disciplina había dejado de ser una opción y se convirtió en una parte de mi identidad profesional. El poder de esta transformación es silencioso pero radical. Cuando la disciplina es identidad, no hay excusas. No hay días malos que te detengan, no hay emociones que te desvíen, no hay presión externa necesaria. Lo haces porque eso es lo que tú eres. Y cuando eso sucede, la pobreza pierde terreno porque no depende de suerte, oportunidades externas o motivación, sino de la coherencia interna que ya está instalada en tu manera de vivir. El día que tu disciplina define quién eres, no hay vuelta atrás. Tus decisiones, tus hábitos y tu vida comienzan a alinearse automáticamente con el progreso que antes parecía imposible. Hoy quiero que entiendas algo fundamental. Eliminar tu pobreza no es un golpe de suerte, no es un mes bueno ni una oportunidad mágica. Es una serie de decisiones silenciosas, incómodas y consistentes que se repiten todos los días. Es levantarte cuando otros se quedan dormidos, decir no cuando otros dicen sí, trabajar cuando nadie observa, aprender cuando otros descansan. Es asumir la responsabilidad completa de tu vida, incluso cuando la vida no fue justa contigo, incluso cuando nadie te aplaude. Cada hábito que eliges, cada sacrificio que soportas, cada regla que decides no negociar es un ladrillo que construye tu libertad. La pobreza sobrevive donde la identidad es flexible, donde los límites son negociables y donde la comodidad manda más que la disciplina. Pero cuando obligas a tu mente a respetar tus estándares, cuando proteges tu tiempo como el recurso más valioso que tienes, cuando tu disciplina deja de ser esfuerzo y se convierte en parte de ti, algo cambia por dentro. Dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en el arquitecto de tu destino.
La riqueza no es un premio, es la consecuencia natural de la coherencia. No de lo que ganas hoy, sino de cómo actúas todos los días, incluso cuando nadie lo ve. Hoy tienes una elección clara. Seguir justificando, esperando, adaptándote a la comodidad, o empezar a corregir, a exigir, a sostener reglas que cambien tu vida para siempre. La pobreza no desaparecerá sola. No se apiada, no se cansa, no baja su costo. Solo desaparece cuando decides, sin excusas y sin drama, que ya no vas a vivir obedeciendo hábitos que te mantienen pequeño. Oblígate a actuar, incluso cuando es difícil. Oblígate a respetarte, incluso cuando nadie lo nota. Oblígate a cumplir, incluso cuando nadie te observa. El día que tu estándar deje de ser negociable, el día que tu disciplina se vuelva identidad, ese día la pobreza dejará de tener espacio en tu vida. No porque alguien te ayude, no porque el sistema cambie, sino porque tú cambiaste. Ese día, aunque silencioso y difícil, es el verdadero inicio de tu libertad financiera. Y no hay vuelta atrás. Imagina despertar cada día sintiéndote agotado, corriendo de un lado a otro sin saber en qué se te fue tu tiempo. Yo también estuve así. Hace unos años mi agenda era un caos. Reuniones interminables, tareas sin terminar, promesas que olvidaba cumplir conmigo mismo. Sentía que la vida pasaba frente a mis ojos mientras yo apenas alcanzaba a reaccionar. Fue entonces cuando entendí algo muy simple pero poderoso. El desorden no solo roba horas, roba sueños. Si no te obligas a organizar tu vida, el caos decidirá por ti. Y eso fue el punto de quiebre que cambió todo. La vida no se organiza sola. Muchas personas piensan que si trabajan duro, si hacen muchas cosas a la vez, si esperan que el tiempo les dé un respiro, todo se acomodará por sí mismo. Pero la verdad es otra. La vida no espera, no se detiene, no se ajusta mágicamente a tus planes. Yo mismo lo aprendí de la manera más dura. Recuerdo una etapa en la que creía que podía con todo. Trabajo, proyectos, amistades, metas personales. Me despertaba temprano, corría, hacía listas interminables y al final del día me sentía más cansado que satisfecho. Todo parecía urgente, todo parecía importante, pero nada realmente avanzaba. La vida me estaba mostrando que sin intención, sin estructura, el esfuerzo no basta. El primer paso para entender esto es aceptar que si tú no decides cómo ordenar tus días, alguien más lo hará por ti. Las circunstancias, las urgencias, los mensajes, las reuniones, los imprevistos. Cada vez que dejas tu agenda al azar, estás cediendo tu poder. Yo solía caer en esa trampa. Cada interrupción me llevaba a otra. Cada solo un momento se convertía en horas de improvisación. Fue entonces que comprendí que la vida no es un río que fluye y te lleva, sino un terreno que tú debes labrar. Si no lo haces, el caos crece, la energía se dispersa y los sueños se diluyen. Organizar la vida no significa tener todo planeado al minuto ni eliminar la espontaneidad. Significa tomar decisiones conscientes, poner límites, priorizar lo que de verdad importa y crear sistemas que te respalden. Por ejemplo, cuando decidí estructurar mi día, empecé por algo simple: definir 3 prioridades cada mañana. Nada más. Antes de revisar redes, antes de contestar mensajes, hacía esas 3 cosas esenciales. Esa simple decisión transformó mi productividad y mi paz mental. Poco a poco, mi agenda dejó de controlarme y comencé a controlar mi día. También entendí que organizar la vida no es solo cuestión de tiempo, sino de espacio y hábitos. Un escritorio desordenado refleja una mente saturada. Un calendario lleno de tareas irrelevantes roba claridad. Tu entorno, tus rutinas, tus decisiones, incluso tus relaciones, todo necesita estructura. Aprender a decir no se volvió tan importante como aprender a decir sí a lo esencial. Cada elección consciente es un paso hacia la libertad. La vida no se organiza sola. Si esperas que cambie sin tu intervención, seguirás reaccionando en lugar de crear, apagando incendios en lugar de construir algo sólido. Ordenar tu tiempo, tu espacio, tus hábitos y tus relaciones no es un lujo, es una necesidad. Y cuando finalmente te obligas a tomar las riendas, a poner estructura en cada área de tu día, no solo avanzas, sino que recuperas tu poder y tu claridad.
Ese es el primer paso que debes dar hoy. Decidir que no dejarás que el caos decida por ti. Muchos hombres creen que estar ocupados significa avanzar, pero estar ocupado sin un propósito claro es como correr en una rueda sin salir del lugar. Recuerdo cuando estaba comenzando mi camino, llenaba mis días con tareas interminables, revisar mensajes, atender compromisos que no sumaban, proyectos que no tenían dirección. Al final del día, aunque había trabajado mucho, sentía que nada había cambiado realmente. Esa sensación de desgaste sin resultados me hizo darme cuenta de algo fundamental. No se trata de cuánto haces, sino de para qué lo haces. Cada minuto que pasa sin intención es un minuto perdido de tu vida. El tiempo es el recurso más valioso que tenemos, más que dinero, más que talentos. Y aún así, muchos lo desperdician regalándolo a urgencias ajenas, actividades que no aportan y hábitos que dispersan la energía. Yo aprendí que para avanzar de verdad, cada hora debía tener dueño. Yo comencé a planificar mi día de manera deliberada, definiendo qué actividades me acercaban a mis objetivos y cuáles eran solo relleno. Esa decisión no fue fácil. Significó decir no a muchas cosas, a compromisos sociales que no aportaban, a distracciones que consumían mi concentración. Pero cuando lo hice, mi enfoque se multiplicó y mis resultados empezaron a aparecer. No se trata de vivir con rigidez ni eliminar toda espontaneidad, sino de vivir con claridad. Cuando cada acción tiene un propósito, incluso las tareas más pequeñas cobran sentido. Por ejemplo, en lugar de simplemente trabajar en mi proyecto, definí lo que específicamente debía lograr en esa sesión. Cada minuto invertido tenía un objetivo concreto: avanzar un paso hacia la meta. Esa mentalidad transformó mi productividad, pero también mi tranquilidad. Saber que cada acción estaba alineada con mi visión me daba un control que antes no tenía. Otro error común es confundir lo urgente con lo importante. Mucha gente corre detrás de mensajes, reuniones y problemas ajenos, creyendo que eso es productividad. Yo también caí en esa trampa. Responder todo, atender a todos, moverme de tarea en tarea, hasta que entendí que cuando haces lo importante antes que lo urgente, el día cambia. 3 prioridades claras cada mañana, enfocadas y ejecutadas sin interrupciones, son más poderosas que 10 horas de actividad dispersa. Cada bloque de tiempo invertido con intención construye resultados, mientras que las horas ocupadas sin sentido solo generan frustración. Además, vivir con propósito significa evaluar constantemente cómo utilizas tu tiempo. Cada noche reviso mi jornada. ¿Qué logré? ¿Qué desperdicié? ¿Y cómo puedo mejorar mañana? Es un hábito que mantiene la conciencia despierta y evita que la vida se escape entre distracciones. Incluso pequeñas decisiones diarias, como dedicar la primera hora a hábitos que elevan mi energía y enfoque, marcan la diferencia en cómo se despliega el resto del día. El tiempo con propósito es libertad. Te permite avanzar con dirección, sentir control y ver resultados reales. Estar ocupado sin sentido es esclavitud. Vivir deliberadamente es poder. Cada minuto cuenta, cada elección importa, y la diferencia entre un hombre que avanza y uno que se queda está en cómo decide usar su tiempo. Haz que tu día cuente, haz que cada hora tenga dueño, porque el tiempo usado con propósito transforma tu vida, mientras que el tiempo desperdiciado nunca regresa. Tu entorno no es solo el lugar donde trabajas, duermes o comes. Es un reflejo directo de cómo piensas, de tu claridad mental y de la disciplina que te aplicas en la vida. Recuerdo los primeros días de mi carrera, mi escritorio estaba lleno de papeles, libros amontonados y objetos sin orden. Cada mañana sentía que comenzaba la jornada cargando un peso invisible. Mi mente estaba dispersa y cada tarea que intentaba realizar se volvía más difícil porque mi entorno me empujaba al caos. Fue entonces cuando entendí algo fundamental. Si quieres claridad, primero debes limpiar tu espacio. Cuando empiezas a organizar tu entorno físico, tu mente también se calma. No se trata de tener un espacio perfecto, sino funcional. Cada objeto, cada herramienta, cada documento debe tener un lugar específico. En mi experiencia, asignar un lugar para todo y mantenerlo así transformó
la manera en que trabajaba. Dejé de perder tiempo buscando cosas, dejé de sentirme abrumado por el desorden y de manera natural mi enfoque y creatividad aumentaron. Un entorno limpio y estructurado genera un efecto psicológico poderoso. Transmite orden, invita a la acción y reduce el estrés que viene de la confusión constante. El impacto del entorno no se limita al espacio físico. También se refleja en las personas con las que convives, en la información que consumes y en los hábitos que permites. Durante un tiempo permití que personas negativas y quejumbrosas dominaran mi alrededor. Cada conversación drenaba mi energía. Cada encuentro me desviaba de mi propósito. Aprendí que si tu entorno social está desordenado, tu mente también lo estará. Así como organizas tu escritorio, necesitas organizar tu círculo, acercarte a quienes elevan, inspiran y desafían y alejarte de quienes distraen, limitan o desgastan. Tu mente interior se expande cuando tu entorno externo te respalda, no cuando te sabotea. Incluso en términos de hábitos, el entorno influye en tus decisiones. Si tu espacio está lleno de distracciones, celular, televisión, cosas que llaman tu atención sin valor, tu mente se dispersa. Cambiar eso no requiere un sacrificio extremo, solo decisiones conscientes, un lugar para trabajar, un lugar para descansar, un lugar para reflexionar. Cuando creas esos espacios, tu comportamiento sigue naturalmente. Yo, por ejemplo, establecí bloques de enfoque sin interrupciones y mi productividad se disparó, porque el entorno me apoyaba en lugar de resistir. El entorno también moldea tu energía. Dormir en un cuarto limpio y ordenado, trabajar en un espacio organizado, comer y moverte con intención, todo eso influye en cómo te sientes, cómo piensas y cómo actúas. La relación es directa: mente clara, entorno claro. Mente dispersa, entorno caótico. Lo que toleras afuera refleja lo que aceptas dentro. Por eso, organizar tu entorno no es superficial, es profundo. Cada cambio pequeño suma. Un escritorio limpio, una habitación ordenada, relaciones saludables, información filtrada, hábitos de entorno consistentes, todo contribuye a una mente fuerte, enfocada y capaz de avanzar hacia tus objetivos. Tu entorno no es solo donde estás, es quién eres en acción. Si quieres claridad, energía y dirección, empieza por tu entorno. Porque un hombre que domina su espacio, domina su mente, y un hombre que domina su mente dirige su vida. Si algo he aprendido a lo largo de los años es que la vida no se sostiene de la motivación momentánea ni de la inspiración que aparece de vez en cuando. Lo que realmente sostiene a un hombre es lo que hace todos los días, los hábitos que construye y los sistemas que implementa para sí mismo. Recuerdo los primeros días en los que quería lograr grandes cosas. Trabajaba duro, me esforzaba, me levantaba temprano, pero al final del día me sentía agotado y frustrado. No había consistencia, no había un patrón que guiara mi acción. Todo dependía de mi fuerza de voluntad y de cómo me sintiera en el momento, y eso me enseñó una lección crucial. Sin sistemas, incluso el esfuerzo más grande se dispersa. Los hábitos son las pequeñas decisiones que tomamos repetidamente, y juntas forman la arquitectura de nuestra vida. No es un solo gesto heroico lo que cambia tu destino, sino la suma de acciones constantes. Por ejemplo, decidí adoptar el hábito de planificar cada día la noche anterior. Antes, cada mañana era una improvisación, y mis horas se desperdiciaban en tareas urgentes pero poco importantes. Con el hábito de planificar, mi día se convirtió en un vehículo que avanzaba hacia mis objetivos, y no solo un montón de actividades sin rumbo. Ese simple cambio de hábito multiplicó mi productividad y redujo mi estrés. Pero los hábitos no son suficientes si no están soportados por sistemas. Un sistema es una estructura que garantiza que los hábitos funcionen incluso cuando la motivación falla. Por ejemplo, tener un sistema para manejar mi tiempo, bloques de enfoque, descansos programados, revisión diaria y semanal. Todo esto crea un flujo que mantiene mi vida en orden. Cuando confiamos solo en la fuerza de voluntad, caemos fácilmente en la procrastinación o en distracciones. Un sistema elimina esa incertidumbre y te permite avanzar de manera predecible. Otro ejemplo claro es la salud. Antes mi alimentación y ejercicio dependían de cómo me sintiera cada día.
y eso generaba altibajos constantes. Implementé un sistema simple, planifico mis comidas, hago ejercicio a la misma hora, registro mi progreso. Hoy, esos hábitos y sistemas sostienen mi energía, mi concentración y mi confianza sin que tenga que decidir cada día si voy a cuidar mi cuerpo o no. Lo mismo aplica a la productividad, las finanzas, las relaciones y el aprendizaje. Cada área de la vida necesita hábitos claros y sistemas que los sostengan. Los hábitos y sistemas también protegen contra el caos emocional. Cuando tienes un patrón confiable, no importa lo que ocurra afuera, puedes mantener la calma y la dirección. He visto a muchas personas talentosas perder grandes oportunidades solo porque no tenían rutinas ni sistemas. Energía dispersa, decisiones improvisadas, resultados inconsistentes. La vida no espera a nadie y los sistemas aseguran que no dependas de tu estado de ánimo para avanzar. Construir hábitos y sistemas requiere disciplina al principio, pero luego se convierten en tu soporte más sólido. Cada acción repetida, cada rutina bien definida, cada estructura implementada se convierte en un ladrillo que sostiene tu vida, te da libertad y te permite enfocarte en lo que realmente importa. Si quieres avanzar sin depender de motivación diaria, sin sentir que todo es improvisación, empieza a construir hábitos sólidos y sistemas que los respalden, porque la fuerza de voluntad es limitada, pero un sistema bien diseñado te sostiene incluso cuando tú flaqueas. Muchas veces creemos que la vida nos sucede, que estamos a merced de lo que llega, de lo que otros deciden por nosotros, de las circunstancias, y olvidamos algo fundamental. Cada día tenemos el poder de decidir qué entra en nuestra vida y qué debemos dejar salir. Aprender a filtrar, a elegir con intención, es lo que separa a quienes avanzan de quienes simplemente sobreviven. Recuerdo hace algunos años cómo mi agenda estaba saturada. Decía sí a todo, aceptaba compromisos que no aportaban nada a mis metas, escuchaba conversaciones que drenaban mi energía y al final del día me preguntaba por qué no avanzaba. Fue un momento de claridad que me obligó a mirar mi vida como un jardín. Si no arrancas las malas hierbas, las plantas buenas no crecen. Decidir qué entra en tu vida significa más que decir no a actividades innecesarias. Es también cuidar lo que consumes, la información que lees, los programas que miras, las personas con las que pasas tiempo, las emociones que permites alojar en tu mente. Cada estímulo tiene un impacto y si no lo eliges con conciencia, otros lo harán por ti. Por ejemplo, antes pasaba horas revisando redes sociales, creyendo que estaba conectado al mundo, cuando en realidad mi enfoque y energía se dispersaban. Implementé un sistema, bloques de tiempo para aprender, para trabajar y para descansar, y eliminé el resto. La diferencia fue inmediata. Más claridad, más productividad, más paz interior. Decidir qué sale de tu vida también es un acto de valentía. Implica alejarse de personas que no te elevan, de relaciones que te drenan, de hábitos que no te sirven y de compromisos que te desvían de tu camino. Recuerdo un periodo en el que aceptaba reuniones sociales por obligación y mantenía relaciones que solo generaban conflictos o estancamiento. Cuando finalmente decidí establecer límites, mi energía aumentó y mi enfoque se fortaleció. Aprendí que decir no no es egoísmo, sino protección de tu futuro. También se trata de espacio físico. Mi oficina y mi casa estaban llenas de objetos innecesarios. Al principio me costó deshacerme de ellos, pero cuando lo hice, sentí como mi mente se liberaba. Un entorno ordenado refleja una mente ordenada y te da claridad para actuar. Todo lo que mantienes alrededor debe servir a tus objetivos, no distraerte. Finalmente, decidir qué entra y qué sale es un ejercicio constante, no un evento único. Cada día tendrás elecciones, con quién hablas, qué consumes, qué priorizas. Mi práctica diaria consiste en preguntarme, ¿esto me acerca a lo que quiero ser? ¿Esta acción, esta persona, esta información suma o resta a mi vida? Si la respuesta es negativa, lo elimino o lo limito. Con el tiempo, esa disciplina genera resultados consistentes, paz mental y libertad real. Si quieres vivir con propósito, con dirección y con fuerza, empieza a decidir con claridad qué entra y qué sale de tu vida, porque cada elección es una semilla que determinará tu futuro. Muchas veces pensamos que organizar nuestra vida solo tiene que ver con
horarios, tareas y hábitos, pero la verdad es que nuestro entorno humano también necesita orden. Las personas con las que nos rodeamos, las relaciones que mantenemos, los vínculos que permitimos crecer dentro de nuestra vida son tan poderosos que pueden elevarnos o hundirnos. Recuerdo una etapa en la que mi agenda estaba llena de reuniones, llamadas y compromisos sociales que creía importantes. Me daba cuenta al final del día de que muchas de esas interacciones solo drenaban mi energía, me generaban distracciones y en realidad no contribuían a mis metas. Fue un aprendizaje doloroso, pero necesario. Tu entorno humano puede ser tu mayor aliado o tu peor enemigo. Aprender a poner orden en tus relaciones no significa volverte frío o egoísta, significa tomar responsabilidad sobre tu energía y tu tiempo. Cada persona que entra en tu vida influye en tus pensamientos, en tus emociones y en tus decisiones. Si permites que el desorden emocional, la negatividad o la mediocridad se instalen en tu círculo cercano, será casi imposible mantener enfoque y claridad. Yo mismo tuve que dejar de lado amistades que eran cómodas, pero que me arrastraban hacia hábitos y comportamientos que no quería. Al principio sentí culpa, incluso miedo de perder conexión, pero con el tiempo comprendí que quien verdaderamente valora tu crecimiento te respeta y te impulsa a ser mejor. Decidir qué relaciones mantener y cuáles limitar requiere honestidad y disciplina. Pregúntate, ¿esta persona me inspira, me desafía a mejorar, me da energía o me la quita? Es un ejercicio constante de evaluación y es mejor hacerlo con calma y claridad que esperar a que el desgaste y la frustración te obliguen a cortar. Además, esto no solo aplica a amistades, también a compañeros de trabajo, familiares y conocidos. Establecer límites claros no significa rechazo, significa que estás protegiendo tu capacidad de actuar con intención y construir una vida significativa. El entorno humano se combina con tu espacio físico. Yo aprendí que un espacio ordenado y relaciones claras se retroalimentan. Cuando eliminas la energía negativa de tu círculo y mantienes tu ambiente limpio y funcional, tu enfoque y creatividad se multiplican. Todo lo que te rodea, tanto tangible como intangible, debe servir a tu propósito. Cada conversación, cada interacción, cada relación debe tener un lugar consciente dentro de tu vida. No ocupar espacio por inercia o miedo a decir no. También es un recordatorio de que la influencia es contagiosa. Rodearte de personas disciplinadas, motivadas y con visión te obliga a elevar tu propio estándar sin que nadie te lo diga. Yo mismo noté cómo mis hábitos mejoraron cuando me relacioné con personas que tenían rutinas claras, metas definidas y disciplina. Su energía silenciosa me empujaba a hacer lo mismo y poco a poco, sin esfuerzo consciente, mi vida empezó a reflejar ese orden. Si quieres avanzar con fuerza y claridad, empieza por poner orden en tu entorno humano. Protege tu tiempo, selecciona tus relaciones, establece límites y busca compañía que eleve tu vida, porque nadie puede alcanzar grandeza rodeado de caos humano. Muchas personas subestiman el poder que tiene una vida financiera ordenada sobre todo lo demás. Creen que con esfuerzo, disciplina o motivación basta para avanzar, pero mientras tu dinero esté fuera de control, tu vida estará fuera de control. Recuerdo un momento en mi vida en el que ganaba un ingreso decente, trabajaba duro y tenía proyectos en marcha, pero al final del mes siempre llegaba con estrés, ansiedad y la sensación de que no avanzaba. Gastos imprevistos, compras impulsivas, falta de seguimiento. Todo eso estaba drenando no solo mi dinero, sino también mi energía y mi claridad mental. Fue una lección dura. Si no ordenas tu dinero, no podrás sostener tus metas, por más motivado que estés. La organización financiera no se trata solo de ahorrar o ganar más, se trata de control y conciencia. Tu dinero refleja tu disciplina interna, tu capacidad de tomar decisiones conscientes y tu habilidad para priorizar lo que realmente importa. Aprender a manejar tus finanzas es aprender a manejar tu vida. Empecé a llevar un registro detallado de cada gasto, de cada ingreso, y a construir un presupuesto claro que me obligara a pensar en el futuro antes que en el placer inmediato. Al principio fue incómodo, incluso frustrante, ver con claridad dónde se escapaba mi dinero,
Pero ese acto de honestidad fue liberador. Pude eliminar gastos innecesarios, ajustar hábitos y tomar decisiones con intención en lugar de improvisar. El primer paso es simple. Mide tu situación actual. Anota tus ingresos, tus gastos fijos, tus gastos variables y observa con brutal honestidad dónde estás fallando. Esa claridad es poder. Luego establece prioridades. Ahorro, inversión, gastos esenciales. Aunque sea un porcentaje pequeño, comprométete a reservarlo de manera constante. Con el tiempo, verás cómo incluso pequeñas decisiones consistentes se convierten en una base sólida de seguridad, confianza y libertad. Yo mismo empecé con un simple 5% de ahorro mensual y después de un año el cambio fue evidente. Ya no estaba reaccionando ante crisis inesperadas, estaba tomando decisiones desde un lugar de control. También aprendí que finanzas ordenadas requieren eliminar justificaciones y excusas. Frases como "me lo merezco" o "solo se vive una vez" pueden sabotear tus resultados si no hay disciplina detrás. Mereces bienestar y disfrute, sí, pero sostenido, no uno que te genere estrés o culpa. Cada gasto emocional, cada impulso que no sirve a tus metas, erosiona tu libertad. Controlar tu dinero es un acto de respeto hacia ti mismo y hacia tu vida, porque demuestra que tomas en serio tus recursos y tu tiempo. Y aquí viene lo más poderoso. Cuando tus finanzas están ordenadas, tu energía, tu enfoque y tu confianza aumentan. Ya no vives preocupado, no te sientes vulnerable, no estás limitado por la incertidumbre. Cada decisión se vuelve más clara, cada meta más alcanzable y tu capacidad de tomar riesgos calculados crece. Tu dinero deja de ser un obstáculo y se convierte en una herramienta que respalda tu vida organizada, tus sueños y tu propósito. Si quieres construir una vida poderosa, empieza por tus finanzas. Controla lo que entra, ordena lo que sale, prioriza lo que importa y comprométete a vivir con disciplina. Porque donde hay orden financiero hay libertad. Y donde hay libertad, tu vida se convierte en la que tú decides, no en la que el desorden dicta. Muchos subestiman el poder de una rutina personal, pensando que es aburrida, rígida o innecesaria. Yo también lo pensaba alguna vez, hasta que entendí que no es una limitación, sino una plataforma de poder. Recuerdo los días en los que me levantaba sin un plan, revisando el celular antes de pensar, dejando que las urgencias de otros definieran mi jornada. Al final del día me sentía agotado, disperso y frustrado porque nada de lo realmente importante avanzaba. Fue un despertar brutal. Comprendí que mi energía se estaba desperdiciando en decisiones triviales y reacciones y que si no construía una base diaria viviría a merced del caos. Una rutina personal bien diseñada no significa encadenarte a horarios estrictos ni perder libertad. Significa tomar control de tus primeras horas, de tu mente, de tu cuerpo y de tu energía antes de entregarlas al mundo. Empecé a experimentar con hábitos simples pero poderosos. Despertarme temprano, hidratarme, mover mi cuerpo, escribir mis prioridades del día, leer algo que me inspire y meditar unos minutos. No era complicado ni perfecto, pero era constante. Y la diferencia fue inmediata. Cada día comenzaba con claridad, con foco, con una sensación de que yo estaba al mando, no las circunstancias. Una rutina no solo organiza tus horas, también protege tu energía mental. Cada decisión que dejas al azar consume fuerza de voluntad y cuando acumulas muchas pequeñas decisiones improvisadas, tu energía se agota antes de lo que imaginas. Antes de establecer mi rutina, sentía que cada pequeño detalle era un conflicto. ¿Me entreno hoy o descanso? ¿Respondo ese mensaje ahora o después? Todas esas microdecisiones drenaban mi capacidad de enfocarme en lo que realmente importaba. Al definir hábitos concretos y un orden diario, liberé mi mente para concentrarme en lo estratégico, en lo que mueve mi vida hacia mis metas. Además, una rutina personal funciona como un espejo de disciplina. Te enseña constancia, resiliencia y compromiso contigo mismo. No importa si fallas un día o si algo sale mal, lo importante es volver al patrón.
Yo he tenido días en los que la motivación desaparece, pero la rutina sigue siendo mi guía. Levantarte, moverte, trabajar en lo esencial, reflexionar, aunque no tengas ganas, es lo que construye un carácter fuerte y una vida consistente. Esa constancia repetida a lo largo de semanas, meses y años genera resultados que la motivación pasajera jamás podrá sostener. También descubrí que la rutina no solo afecta a mi mente, sino todo mi entorno. Una mañana estructurada se traduce en un día ordenado, en decisiones más claras, en relaciones más conscientes y en trabajo más productivo. Cuando cada bloque tiene un propósito, cuando cada hábito es un escalón hacia lo que importa, el día deja de ser un caos y se convierte en un vehículo de avance. Tu rutina es tu plataforma de poder. No es un lujo ni una moda. Es la base sobre la que se sostiene tu enfoque, tu energía y tu vida. Construirla, protegerla y respetarla es comprometerte contigo mismo, con tu propósito y con la vida que deseas. Porque cuando tu rutina está en orden, todo lo demás empieza a alinearse de manera natural. Muchas personas piensan que organizar su vida significa hacer todo perfectamente, tener un calendario impecable, una casa impecable y hábitos sin falla. Yo también caí en esa trampa. Pasaba horas intentando que todo estuviera perfecto. Mi escritorio, mi rutina, mis proyectos. Y al final del día me sentía frustrado porque la vida real nunca es perfecta. Las interrupciones aparecen, los imprevistos llegan, las emociones cambian y los planes se desordenan. Comprendí que la organización no es perfección, sino intención. No se trata de controlar cada detalle, sino de decidir conscientemente hacia dónde va tu tiempo, tu energía y tu vida. Recuerdo un periodo de mi vida en que quería hacer todo correcto. Planeaba mi día hora por hora, desde el desayuno hasta la última tarea. Pero cada pequeño desvío me desanimaba. Si un correo se retrasaba, si una reunión se extendía, si algo se rompía, sentía que todo mi esfuerzo se había desperdiciado. Hasta que entendí algo fundamental. La intención detrás de tus acciones es mucho más poderosa que la perfección de los detalles. No importa si algo sale distinto a lo planeado, lo que importa es que cada acción tenga un propósito claro. Ese cambio de perspectiva liberó mi mente. Organizar con intención significa priorizar lo esencial sobre lo urgente. Significa establecer tus hábitos clave aunque el resto del día sea caótico. Por ejemplo, en mi propia vida, aprendí a asegurar que mi primer bloque del día fuera inviolable. Escribir mis prioridades, mover el cuerpo y leer algo que me inspire. Aunque después surgieran 1000 interrupciones, ese bloque garantizaba que avanzaba en lo importante. No era perfecto, no todo salía exactamente como lo planeé, pero estaba consciente de mi dirección y eso me dio control real sobre mi tiempo. Otra lección importante es que la organización con intención acepta la flexibilidad. La vida nunca se adapta a nuestros planes, pero nuestra intención sí puede mantenerse firme. Si un proyecto se retrasa o alguien rompe nuestra rutina, podemos ajustar sin perder el rumbo. Yo he experimentado esto cuando viajaba constantemente y mi agenda se rompía. En lugar de frustrarme y abandonar hábitos, adaptaba mi intención. Entrenaba aunque fuera 20 minutos en una habitación de hotel, leía aunque no fuera la hora exacta, escribía aunque no tuviera todo el material listo. La intención estaba intacta y eso era suficiente para seguir avanzando. La perfección nos paraliza, la intención nos libera. Organizar tu vida no se trata de tener todo limpio, cada detalle planeado, cada momento controlado, sino de decidir qué es importante, actuar con propósito y mantener el rumbo, aunque el camino se ensucie o se desvíe. Cuando vives con intención, incluso los errores se convierten en aprendizajes, las interrupciones se convierten en oportunidades y el caos temporal no destruye tu progreso. Recuerda que la vida nunca será perfecta, pero tu intención puede ser inquebrantable. Eso es lo que define tu avance, tu claridad y tu paz. Cuando actúas con intención, incluso en medio del desorden, estás organizando tu vida de manera efectiva. Muchos hombres viven como barcos a la deriva,
reaccionando a lo que ocurre, dejando que el mundo los empuje de un lado a otro sin sentido ni dirección. Yo también pasé por esa etapa. Recuerdo una época en la que cada día se sentía igual, despertaba, trabajaba, cumplía con tareas que ni siquiera me acercaban a lo que realmente quería y al final del día me preguntaba, ¿para qué estoy haciendo todo esto? La vida sin propósito es agotadora. Consumes energía, tiempo y emociones, pero no avanzas hacia nada significativo. Fue en ese momento que entendí algo crucial. El propósito no es un lujo, es la brújula que guía cada decisión, cada acción, cada hábito que construyes. Tener claridad de propósito cambia completamente la manera en que ves tu tiempo. Antes cualquier actividad podía parecer urgente y merecedora de atención. Ahora, cuando sé cuál es mi norte, todo lo que hago se filtra a través de esa brújula. Por ejemplo, cuando decidí enfocarme en escribir y compartir enseñanzas que realmente impactaran a otros, dejé de gastar horas en reuniones sin sentido y en tareas que no tenían relación con mi visión. Cada día se volvió una oportunidad para avanzar hacia lo que realmente importaba. Incluso mis fracasos empezaron a tener sentido, porque aunque algo no saliera como esperaba, todavía estaba aprendiendo y ajustando el rumbo hacia mi objetivo. El propósito también da claridad en los momentos de caos y distracción. Recuerdo viajes en los que todo parecía desordenado, retrasos, problemas imprevistos, decisiones difíciles que surgían de la nada. Si no hubiera tenido un propósito definido, habría reaccionado a cada situación con estrés y confusión. Pero mi brújula interna me permitió priorizar lo que realmente importaba, ignorar lo irrelevante y mantener la calma mientras tomaba decisiones con intención. Esa claridad es lo que transforma el desorden en dirección, el cansancio en enfoque y la incertidumbre en acción estratégica. Tener propósito no significa tener todas las respuestas o un plan perfecto. Significa saber hacia dónde quieres ir y usarlo como filtro para todo lo demás. Si algo no te acerca a tu visión, no merece tu tiempo ni tu energía. Esa mentalidad me enseñó a ser selectivo con mi entorno, con mis relaciones, con la información que consumo y con cada hábito que adopto. Todo empieza a alinearse cuando cada decisión se hace consciente, cuando cada acción tiene una razón que conecta con tu brújula interna. Además, el propósito da motivación más allá de la disciplina. Puedes entrenar tu fuerza de voluntad y crear hábitos, pero cuando tu propósito es claro, la disciplina se vuelve más fácil, porque sabes para qué estás luchando. Cada mañana se convierte en un paso estratégico, cada desafío se convierte en un aprendizaje y cada elección, incluso la más pequeña, tiene un sentido profundo. Si quieres organizar tu vida de manera auténtica, no empieces por agendas, rutinas o hábitos aislados. Empieza por preguntarte cuál es mi propósito, hacia dónde quiero ir, qué tipo de hombre quiero ser dentro de 5 años. Esa respuesta será la brújula que transforme tu caos en dirección, tus días en progreso y tu vida en algo que no solo se vive, sino que se construye con intención. Y ahora quiero que escuches esto con total claridad. Organizar tu vida no es cuestión de hacerlo todo perfecto. No se trata de un día sin errores ni de un calendario impecable. Organizar tu vida es un acto de intención, un compromiso contigo mismo de decidir hacia dónde vas, de elegir lo que suma y dejar atrás lo que te distrae. Cada pequeña decisión que tomas, cada hábito que construyes, cada minuto que decides invertir con conciencia, es un ladrillo que construye la estructura de tu vida. Recuerda, la vida no espera. Los días pasan, las oportunidades vienen y se van, y si no tienes un propósito que dirija tu energía, terminarás reaccionando al mundo en lugar de crearte tu propio camino. No esperes motivación externa, no esperes que alguien te diga qué hacer. La brújula más poderosa está dentro de ti, tu visión, tus valores, tu propósito. Haz de esa brújula la guía de tu tiempo, de tus hábitos, de tus relaciones, de tus finanzas. Todo se entrelaza y cuando todo está alineado, la vida deja de sentirse pesada, el caos deja de dominarte y empiezas a moverte con claridad y dirección. No es magia, no es suerte, es decisión. Hoy puedes empezar a ordenar tus días, a establecer prioridades, a limpiar tu entorno, a rodearte de lo que te eleva y a eliminar lo que te distrae. Hoy puedes revisar tus finanzas con honestidad, diseñar tu rutina diaria con disciplina, decidir qué hábitos sostendrán tu energía y cuáles debes descartar.
Cada acción consciente, por pequeña que parezca, tiene un efecto acumulativo en tu destino. Quiero que cierres los ojos un momento y te imagines dentro de un año dónde quieres estar, qué tipo de hombre quieres ser. Esa visión no es un sueño lejano, es la dirección que te obliga a actuar hoy, a organizar tu vida hoy, a construir tu libertad, tu paz y tu poder personal. Porque un hombre que organiza su vida con propósito, que decide con intención y que actúa con disciplina, no deja su destino al azar. Ese hombre crea su vida, construye su grandeza y se convierte en imparable. El primer paso comienza ahora. Hoy decides, hoy actúas, hoy te obligas a organizar tu vida. Y cuando lo hagas, todo cambia.